hija de Hugo Bustíos, confronta a Daniel Urresti en la recta final del juicio. 30 años después del crimen hallazgo gráfico en 1988, a sus 32 años, Daniel Urresti era un joven capitán del ejército que se desempeñaba como jefe de la sección de inteligencia S2 de la base militar de Castropampa. Isabel Rodríguez Sipana acusa al exministro de haber participado el 24 de noviembre de ese año en el crimen del periodista de Caretas, Hugo Bustíos, y luego de haberla violado en 2 ocasiones para silenciarla. Urresti ha pretendido, sin éxito, señalarla de terrorista. Esta foto tomada una semana después del asesinato comprueba que Rodríguez era una joven madre que vivía frente al lugar del crimen. El juicio se encuentra en su recta final. Urresti es el candidato a la alcaldía de Lima del partido de José Luna, y promete mano dura. La foto es una pieza central en el rompecabezas del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Está fechada el 2 de diciembre de 1988, apenas 8 días después del crimen. Es Isabel Rodríguez Sipana, por entonces con 28 años y madre de 2 niños. Aparece consultada por el periodista Abilio Arroyo en el paraje ayacuchano donde Bustíos fue emboscado. Arroyo recogía testimonios de testigos. Sarmelí Bustíos, hija de Hugo, descubrió la reveladora imagen en los archivos de la revista. En enero último, Rodríguez Sipana protagonizó una confrontación judicial con el exministro Daniel Urresti, contra quien la fiscalía pide 25 años. Aseguró haber visto que Urresti, por entonces oficial de inteligencia en la base de Castropampa, participó en el asesinato. Narró cómo vio llegar a 4 militares mientras tejía en la entrada de su casa en la zona de Erapata, en el pago guantino de Quinrapa. Bustíos iba en moto a la casa de su comadre Primitiva Zulca, quien había sido asesinada esa mañana. Lo acompañaba el periodista Eduardo Jenny Rojas. Los militares salieron de los matorrales, les dispararon a ambos. «Somos periodistas», gritaron en vano. Rojas alcanzó a huir y Bustíos fue rematado con una carga explosiva. Rodríguez contó que se escondió con sus 2 hijos entre los matorrales para que no los maten. Al día siguiente, según su recuento, fue incluida en un grupo de mujeres citadas a la base militar al día siguiente, el 25 de noviembre. Sostiene que Urresti la violó allí. Luego fueron trasladadas a la PIP, donde fueron retenidas hasta el martes 29 de noviembre. Según su versión, el jueves 1 Urresti la volvió a violar en su casa y frente a su hijo, que todavía lactaba, cuando llegó con otros militares. «Carajo, tú sabes y si hablas te voy a hacer polvo con toda tu familia», asegura que le advirtió. Al día siguiente su imagen fue captada por el fotógrafo Jorge Ochoa. «Yo decido hablar porque ese monstruo no tiene nombre», confesó a Caretas. «Me hizo daño y estaba tranquilo, mientras yo vivía muerta la mitad de mi vida». Tras la muerte de su madre Margarita Patiño en un accidente de tránsito en octubre de 2016, Sarmelí Bustíos continúa frente al caso.
La estrategia de defensa de Urresti consiste en hacer suya la versión de Víctor Lavera Hernández, ex jefe de la base de Castropampa, quien sostiene que el crimen lo cometió Sendero Luminoso. Pero esa posibilidad fue descartada en el juicio al que fue sentenciado a 17 años de cárcel en 2007, tras casi 2 décadas de impunidad. También fue condenado Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien remató bárbaramente a Bustíos. ¿Por qué elementos de las Fuerzas Armadas se iban a dedicar a encubrir el crimen por casi 20 años si los asesinos eran senderistas? Urresti dice que no tenía mando de tropa y ni siquiera salía de la base. Pero entonces, ¿cómo firmó informes de indisciplina contra Ojos de Gato? Es inaudito que él dijera que no salía de la base y que no sabía quién era Hugo Bustíos, se indigna Sarmelí. Hugo Bustíos lo conocía todo el mundo. Luego en su testimonio dice que sí, que Bustíos era colaborador de los militares. Dices que no lo conoces y luego que era fuente tipo A. ¿Qué opina de la candidatura a la Municipalidad de Lima de Urresti? Es una infamia que una persona enjuiciada por el asesinato de un periodista tenga tribuna en la prensa como panelista y líder de opinión. Es una bofetada a los familiares de Hugo Bustíos. Primero fue ministro, luego candidato presidencial. Ollanta Humala y Susana Villarán, que fue activista de derechos humanos, sabían del caso. Todo eso ha sido una daga en el corazón. Es inaudito lo que pasa en este país, la fragilidad de la memoria, hasta dónde llega la negación. Cuanto más lo niegan, más se sentencian. ¿Qué concluye de la secuencia de testigos presentados por Daniel Urresti? Su función ha sido desprestigiar a la señora Isabel Rodríguez Chipana y a Jesús Gálvez, a los que tildan de terroristas. Isabel identifica a Urresti en el lugar de los hechos y asegura que participó en el asesinato de mi padre. Gálvez declara que fue llevado a Castropampa con un grupo de gente y sufrieron torturas. En la voz de Urresti reconoció la de su torturador. En el grupo estaba Isabel Rodríguez, que acusa a Urresti de violarla. Gálvez reconfirma su versión. El otro punto es el de la autoría. Los hermanos Urca, hijos de Primitiva, señalan en su declaración primigenia que los militares asesinaron a Bustíos. Es lo que quedó consignado en la CVR, así es. La defensa de Urresti insiste que fue Sendero. La autoría quedó definida con la sentencia que la Corte Suprema ratificó en 2008, no es que haya sospechas, fueron militares, y no todos los testigos han hablado. En esos años, hablar significaba matarte, quitarte del medio sin ningún tipo de remordimientos. Porque Isabel calla tantos años, en la fotografía se le observa con uno de sus niños, ya era madre, si hablaba la iban a matar. Se ha señalado a Pascual Sulca como quien organiza y paga a los testigos para favorecer a Urresti. Eliseo Gálvez dijo que le ofrecieron dinero para declarar y que no tenía nada que decir porque no estuvo allí. Edgardo Montoya dijo que vio salir a Urresti de la base militar y luego cambió de versión, lo que fue previamente advertido por el periodista Glatzer Tuesta de IDL.
El último testigo, que es el señor Cristóbal Gavilán, dijo que lo contactó Donata Ruiz, que lo amenazó de muerte, y le hizo una declaración jurada donde señaló que Rodríguez Chipana participó en el asesinato de los padres de Donata. Luego aclaró que no conoce a nadie del caso, que en noviembre de 1988 estaba preso por tráfico ilícito de drogas, quien es Donata Ruiz, cuñada de Pascual Sulca, y fue sentenciada por difamación porque no pudo demostrar ninguna vinculación de Isabel Rodríguez con los terroristas. Su madre recordó la versión de Rodríguez Chipana, recordó que en medio de su dolor, se le acerca una mujer con un bebé a decirle: «Señora Margarita, fueron militares los que asesinaron a Hugo Bustíos». Y dijo que «ahora entiendo que se trataba de Isabel». Después de eso no hubo más contactos porque ella no quiso hablar más. «¿Usted ha podido hablar al respecto con Rodríguez?» «Me confirmó que yo le dije a tu mamá». Según cuenta, no quiso hablar más porque Urresti la violó 2 veces. Cuando Isabel declara que fue violada, fue estigmatizada y tuvo problemas con su familia. Una persona le señaló: «O sea que tú eras la mujer de Urresti», y ella indignada le dio una bofetada. En el careo le increpa: «Yo te vi, tú me violaste y me amenazaste». Una persona que miente, a la que le pagan, jamás va a ser tan determinante. Su tienda de abastos estaba al frente de donde asesinaron a Bustíos. Ella logró vencer su miedo y dice: «Me liberé, eso nadie me lo va a quitar». Las violaciones fueron sistemáticas, tienen un capítulo en la CVR. Era una forma de anularte y silenciarte. Es un terrible capítulo de impunidad. La jueza Miluska Cano, que preside la Sala Penal B, enfrenta una acusación de abuso sexual por parte de una menor que ha declarado ante una cámara Yesey. Cano dice que demostrará su inocencia. ¿Está en riesgo el caso? La acusación contra la juez se tiene que evaluar fríamente. Se demanda el retiro de la jueza. Si la retiran se quiebra el proceso y el beneficiado sería Daniel Urresti. ¿Qué garantía tengo que los nuevos jueces emitan una sentencia justa? Implicaría 3 años más de juicio oral. El 24 de noviembre se cumplen 30 años del asesinato de mi padre. A nivel de familia ha significado un desgaste bárbaro y hay un momento en que uno dice: «Basta». Hago un esfuerzo sobrehumano para lidiar con ese señor que escenificó el asesinato de mi padre con cerdos colgados. A veces me pregunto ¿qué hago aquí? Es una persona cínica, descarada, agresiva, loading.